Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo. Termina el parón de selecciones, empiezan de nuevo las ligas y uno de los mayores temores de muchos equipos es la palabra descenso. Y quería hacer este vídeo para recordar los descensos más traumáticos de grandes equipos en la historia del fútbol. Porque es verdad que hay muchos equipos que nunca han conocido ese aroma a azufre, esa segunda división, pero hay otros grandes equipos que han descendido alguna vez en su historia. Atlético de Madrid, Manchester United, Juventus, Milán y otros muchos que han tocado, bueno, pues esa desgracia de un descenso para aficiones tan grandes. Y es que hay equipos que un descenso puede representar muchísimo y un impacto enorme en su historia. Y bueno, vamos a empezar por el más conocido, por el del Atlético de Madrid. En el año 2000, un Atlético de Madrid pues que venía de no hace tanto ganar una liga. Tenéis un vídeo aquí en el canal que hablamos del año del doblete en el Atlético de Madrid, la temporada 95-96, donde el equipo gana la Copa del Rey y la Liga. Y bueno, pues esa temporada 99-2000 todo salió mal. A pesar de que, por ejemplo, es curioso, un equipo que descendió como el Atlético de Madrid tenía al Pichichi de la Liga, a Jimmy Floyd Hasselbaink, con 27 goles. Pero todo salió mal, el equipo descendió, decimonoveno, a 7 puntos de la salvación. Además, fue un año de descensos ilustres porque bajaron el mismo año Betis, Sevilla y Atlético de Madrid, que son tres equipos súper históricos del fútbol español. Y además, para más Inri, el Atlético de Madrid, extendió en el Tartiere ante el Real Oviedo. Y diréis, ¿por qué esto tiene importancia? Pues por el que era el entrenador del Real Oviedo en esa ocasión, que era Luis Aragonés, en un partido en el que hubo un empate a dos, a falta de 3 4 jornadas para el final. El Atlético de Madrid consumó su descenso matemático y lo hizo enfrentándose a un equipo dirigido por Luis Aragonés, que sin duda es la mayor leyenda colchonera. Es verdad que solo estuvieron 2 años en segunda división y que incluso durante la segunda división consiguieron llegar a una final de la Copa del Rey que perdieron y a unos octavos de final de la Copa de la UEFA. Y el Atlético de Madrid pues nunca dejó solo a su equipo. De hecho, el Calderón en segunda división tenía entradas de 45 50 mil espectadores y auténticos llenazos estando en la categoría de plata del fútbol español. Eso tiene mucho mérito. En Inglaterra tenemos el descenso del Liverpool, que perdió la categoría en 1954, siendo el último de 22 equipos, y estuvo 8 años en segunda división hasta 1962. Luego el Liverpool tendría una época de gloria, a finales de los 70 y a primeros de los 80, con muchas Copas de Europa, con alguna que otra liga en los 90, y luego, bueno, pues es un equipo que siempre ha sabido ganar Copas de Europa y ligas, pero estuvo 8 años en segunda división. En la Serie B tenemos el caso del Milan, que descendió en la temporada 79-80. Es verdad que terminó tercero en la clasificación, pero el Milan acabó en segunda división por problemas extradeportivos, por fraudes de su presidente que salieron a la luz. Retornó a la temporada siguiente, pero volvió a descender por cuestiones deportivas, finalizando decimocuarto de 16 equipos participantes. Luego también tenemos el caso del Calciopoli en 2006, con una Juventus de Turín plagada de estrellas, con hombres como Buffon, Trezeguet, Nedved, Del Piero, muchos futbolistas, Cannavaro, de grandes virtudes y de gran historia, que acabó en segunda división en 2006 a pesar de ser campeón por el escándalo del Calciopoli, donde había sobornos a árbitros y había apuestas ilegales. Así que la Juventus, entre otros por amaño de partidos, en la temporada 2005-2006 acabó descendiendo. De hecho, le quitaron 2 Scudettos y tuvieron que ir a la Serie B. Se las arreglaron para volver al año siguiente y, por ejemplo, leyendas como Buffon se quedaron en el club a pesar del descenso a segunda división. Y también uno muy sonado es, por ejemplo, el descenso del Hamburgo en Alemania en 2018. Un Hamburgo que, por cierto, lleva 7 años seguidos en segunda división. Parece que este año puede ser el de la vuelta. Pero fue un descenso muy traumático porque el Hamburgo tiene una historia. El Hamburgo era el club que más temporadas seguidas en primera división alemana llevaba. De hecho, tenía un reloj en el estadio, en el Volksparkstadion, donde ponía exactamente el tiempo que llevaba el Hamburgo en primera división, que eran más de 57 años. Y ese reloj se paró definitivamente cuando el Hamburgo descendió en 2018. Se montó una tremenda, tuvo que ir la policía con caballos para eh, intentar aplacar, digamos, los nervios de la afición. 54 años después acabó bajando en un partido muy recordado. Ganaron al Borussia Mönchengladbach 2-1, pero no dependían de sí mismos.
el Wolfsburgo le ganó 4-1 al Colonia, entonces descendieron. En unas escenas dantescas, baño de lágrimas absoluto y el Hamburgo acabó en segunda división y todavía de hecho no ha vuelto el Hamburgo. ¿Qué más tenemos? Pues también uno muy doloroso, el del Manchester United. En la temporada 73-74, el Manchester United, que bueno, pues venía de hace no mucho también ganar una Copa de Europa. En 1968, el Manchester United ganó la Copa de Europa 4-1 al Benfica con un gran Josh Best. Un Manchester United que a su vez se había regenerado durante la década de los 60 porque habían tenido el accidente aéreo en Múnich, volviendo de un partido en Belgrado contra la Estrella Roja de una ronda de la Copa de Europa. Había muerto media plantilla, creo que llegaron a morir 22 personas, 13 de ellos futbolistas, en ese accidente aéreo en Múnich en el 1958. El equipo se había reestructurado lo suficiente con los Busby Babes, con la cantera, con gente importante como el propio Josh Best y compañía, pero unos años después de una crisis deportiva, acabaron bajando en 1974. ¿Y qué fue lo más doloroso de este descenso? Sin duda, el jugador que marcó ese gol para descenderlos, que fue Dennis Law con la camiseta del Manchester City y que descendió con ese gol al Manchester United, al equipo de toda su vida. Y es que el Manchester United tiene estatuas fuera de Old Trafford que le llaman la Santísima Trinidad. No sé si habéis visto una estatua fuera de Old Trafford, si tenéis la imagen del estadio del Manchester United, que salen tres jugadores abrazados, uno con un balón, que son Josh Best, Bobby Charlton y Denis Law. Y Denis Law acabó descendiendo al equipo de su vida, al Manchester United, yéndose al Manchester City con un gol suyo. Así que, a pesar de eso, se le sigue viendo como una leyenda, pero fue un momento muy bajo de la historia del Manchester United. Un Manchester United que luego se recuperaría y volvería a ser grande durante la década de los 90 y los 2000 con Ferguson. Ahora vuelve a ser un equipo muy, muy destrozado, pero no llega a ese punto de descender. Y el último descenso a comentar es el de River Plate en 2011, uno de los equipos más grandes de Argentina, para mí el más grande después de Boca. Creo que Boca tiene un poquito más de historia. Ahora se me cabrean los amigos argentinos, pero creo que Boca tiene algo más, aunque River también es un equipo grandioso y es un equipo enorme. Y bueno, pues en 2011 descendieron. La verdad, una pesadilla para el club, para River Plate, que estaba dirigido en ese momento por Daniel Pasarela, por una leyenda de la selección argentina que estaba en la dirigencia de River Plate y nada pudo evitar el fatídico desenlace para el equipo de River Plate. Es verdad que luego volvieron al año siguiente, pero es algo que les persigue siempre, lo de haber descendido a la B y lo de ese descenso les persigue siempre y sobre todo sus vecinos de Boca se lo recuerdan en cada clásico, que River Plate se fue a la B en la temporada 2010-2011. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Esta noche vais a tener el análisis de ese Barça Osasuna, vuelve la liga con un partido algo atípico. No es normal jugar un jueves después de parón, pero es lo que tiene el calendario. Y nada, aquí quería reflejar los descensos más duros de la historia para equipos grandes y espero que os haya gustado el vídeo. Un placer como siempre. Hasta luego, Javier Ruiz. Chao.